Profiler Noticias transmitiendo en vivo, como siempre les decimos, llevándoles a ustedes cada uno de los sucesos que se dan en la ciudad. Estas últimas semanas en particular hablando con cada uno de los precandidatos, hablamos de precandidatos a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional. Hoy lo tenemos a un conocido de la casa porque lo hemos recibido en su otro trabajo, en su otra labor, podríamos decirlo. Gonzalo Savione, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ex ministro de Economía junto a Miguel Lifchi, o en la era de Miguel Lifchi, así que un conocido de la ciudad. Sí, la verdad que lo hablábamos antes de empezar la nota, varias veces he visitado la localidad para firmar convenios con el municipio, para presentar programas provinciales que hemos ejecutado aquí en la ciudad o en la región, ni que hablar del acueducto de Viorijonen, que está hoy en ejecución, largamente esperado y que por suerte pudimos concretar la licitación e iniciar las obras durante la gestión de Miguel Lifchi con un financiamiento que hemos garantizado de dos organismos internacionales, del Fondo de la OPEP y del Fondo de Abu Dhabi. Así que en varias oportunidades, siendo ministro de Economía de Miguel Lifchi, me tocó visitar la ciudad y la región en general. Ex ministro de Economía y sabiendo que está todo el tiempo informándose de lo que pasa, de cuál es la realidad, en notas anteriores le preguntaba al intendente de la ciudad cuáles eran las diferencias ahora que el gobernador era Omar Perotti. Ahora lo pregunto al revés. ¿Cuáles son las diferencias que usted ve de lo que fue el gobernador Miguel Lifchi y lo que ve ahora en la actualidad estos 2 años de Omar Perotti? Bueno, yo creo que son enfoques de gestión pública absolutamente distintos. El que mantuvieron las 3 gestiones del Frente Progresista, particularmente a mí me tocó ser ministro de Economía de Miguel Lifchi, y la que está llevando adelante el actual gobierno provincial en diferentes temáticas, ¿no? Específicamente en lo que tiene que ver con la administración de los recursos del Estado. Nosotros siempre hemos tenido una gestión en donde entendíamos que el Estado debía estar presente resolviendo o tratando de resolver los problemas de la sociedad en una economía que nos tocó 2018-2019 con caída de la actividad económica, con mucha presencia de programas de equipamiento para los municipios, de obras de pavimentación, de obras de diferente naturaleza. Fíjense ustedes, Miguel Lifchi en 2019, mientras el empleo en la construcción en Argentina caía, Miguel Lifchi, gracias a su plan de obra pública, sostenido evidentemente con recursos del Estado provincial, pudo mantener más de 40.000 trabajadores registrados en el sector de la construcción, en empresas privadas que contrataban la obra pública que ejecutaba la provincia. Hoy estamos con menos de 33.000 trabajadores registrados en la construcción en Santa Fe. Se han perdido entre 7 y 8.000 puestos de trabajo en una actividad que claramente es dinamizadora de la actividad económica. No solo que esos 7.000, 8.000 familias no tienen un ingreso que antes tenían, sino que al no tener ese ingreso no consumen, no generan actividad en los comercios de la zona. Hablamos de actividad directa e indirecta, claro, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Se reconoce mucho el efecto dinamizador de la obra pública, de la actividad de la construcción en general. Bueno, ese es un elemento diferenciador. El otro es nuestra vocación por que los salarios no pierdan contra la inflación. En aquel momento el término era la cláusula gatillo, podrán recordarlo, ¿no? En donde el trabajador, el docente, el policía, el enfermero, el médico, el trabajador en general de la administración pública sabía que si la inflación era el 5%, su salario aumentaba automáticamente el 5%. En un contexto recesivo no se logró que el salario le gane a la inflación, pero sí se logró que no pierda frente a la inflación. Bueno, hoy estamos en una realidad diferente. En el 2020 ha perdido muy fuerte el salario contra la inflación. Los docentes, los policías, los enfermeros ganan menos que antes y en este 2021 no han logrado todavía recuperar nada de lo perdido durante el 2020. Evidentemente eso se da con un gobierno que a su vez acumula muchos recursos en sus cuentas bancarias. Y la verdad que esa es la principal diferencia quizás que uno observa entre una gestión de gobierno y otra. Nosotros somos de los que creemos que los estados no están para acumular recursos en sus cuentas bancarias, sino para movilizar la economía. Es evidente que si el gobierno tiene fondos depositados, que capta vía impuestos que le cobra a la gente y luego no los vuelca a través de inversiones al sector privado, es evidente que eso, en lugar de morigerar la crisis, termina agigantándola. ¿Por qué crees que esto no se está dando hoy en la provincia o al menos no es lo que se ve? Son formas de concepción del gobierno diferentes. Reitero, nosotros tenemos la nuestra, lo hemos mostrado cómo gobernamos frente a un escenario de crisis, cuál es el rol que creemos que tiene que cumplir el gobierno, y es diferente del estilo del actual gobernador, del propio gobernador y de su equipo de gobierno.
Hablábamos de desempleo, en la ciudad de ayer se presentaba esta variante en cuanto al relevamiento socioeconómico. En la ciudad al menos bajó lo que es la tasa de empleo, pero sí se repite este número de que mujeres menores de 30 años y con poca instrucción son las que marcan un poco el perfil de esto. Digo, ¿cuál es el análisis que se hace de la provincia de Santa Fe, en donde sí ellos entran dentro de lo que es el tema de las estadísticas? Bueno, ustedes saben que lamentablemente Argentina hace un largo tiempo que no genera empleo privado de calidad. Cuando uno observa las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, nos encontramos con que en la última década no ha crecido el empleo registrado privado. La verdad que las empresas son renuentes a la incorporación de nuevo personal y, por otro lado, aquellas que están buscando nuevo personal muchas veces te dicen no encuentro con los perfiles de formación que la actividad requiere. De hecho, hace un par de semanas estuve visitando la ciudad y nos reunimos con algunas empresas que nos marcaban precisamente eso, ¿no? La dificultad que estaban teniendo para incorporar trabajadores jóvenes con una formación técnica apropiada a la actividad industrial que la empresa lleva adelante. Ahora bien, nosotros creemos que estamos hoy por hoy en una instancia en donde los santafesinos, el 12 de septiembre vamos a elegir a través del voto a los candidatos y el 14 de noviembre ya vamos a elegir los senadores nacionales, diputados nacionales. Creo que es una instancia importante que tenemos para que podamos convocar en este proceso electoral a aquellos que entendemos mejor defienden lo que pasa en nuestra economía, lo que pasa en nuestra sociedad. En mi caso acompaño a Mónica Fein en la lista de precandidatos a diputados dentro del Frente Amplio Progresista, que por otro lado lleva a Clara García encabezando la lista de precandidatos a senadores nacionales. Nosotros buscamos en este proceso electoral en curso, en esta campaña, de discutir temas que le interese al ciudadano. La verdad que cuando uno recorre, hablan de estas cosas. El problema para conseguir trabajo. Quien tiene trabajo, el problema porque su salario pierde todos los años contra la inflación, es decir, cada vez su salario le alcanza para menos. La inflación, evidentemente. La inseguridad, fundamentalmente en las ciudades intermedias o grandes. Bueno, ese es otro tema en cuanto a la provincia, ¿no? La verdad que se vienen generando una serie de situaciones que preocupan y mucho tal vez repitiéndose, porque no es de estos últimos 2 años, pero digo, con esto de que se van terminando un poco las restricciones, se va ampliando el tema de horarios y el tema de circulación, se ve un poco más esto. Mire, ayer en Rosario hubo 5 asesinatos en un día. Departamento Rosario, porque 4 fueron de la ciudad y uno de Villa Gobernador Galvez, que forma parte del departamento pero no de la ciudad de Rosario. Pero quizás nos pueda servir como ejemplo de lo que nosotros proponemos a nivel nacional en las diferentes temáticas. Yo recién hablaba inflación, desempleo, pobreza, problemas estructurales de la economía argentina, que la verdad que no se lo podemos atribuir al actual gobierno, claro, ni tampoco se lo podemos atribuir al gobierno de Cambiemos del periodo anterior. Es un problema que ya es estructural de la economía argentina. Y nosotros estamos convencidos que estos problemas estructurales no tienen solución alguna si no es a través de políticas de Estado. Políticas que nos encuentra a todos, los sectores políticos sentados en torno de una mesa, buscando un horizonte claro de hacia dónde nos vamos a conducir durante la próxima década y comprometernos todos a no corrernos de ese camino balizado, por llamarlo de algún modo, ¿no? Obviamente, cada gestión de gobierno podrá tener su impronta, su propio perfil, pero siempre reconociendo un horizonte más o menos claro de hacia dónde nos dirigimos. Nosotros fuimos muy críticos de la anterior campaña electoral provincial, donde el actual gobernador llegó con el eslogan de la paz y el orden, porque entendíamos que minimizaba o subestimaba un problema que era muy grave, que era muy complejo y que no se iba a poder solucionar de un día para el otro. Tampoco hoy vamos a poder solucionar de un día para el otro el problema de inflación, seguridad, desempleo, generación de empleo privado, si no logramos sentarnos en una mesa y diseñar políticas que todos cumplamos. Y estamos convencidos del Frente Amplio Progresista que esta famosa grieta que atraviesa a la sociedad argentina lo que hace es conspirar contra la posibilidad de construir política de Estado. Porque si cada uno de los dos extremos de la grieta hablan del otro como el malo, como aquel con quien no se pueden sentar a discutir, bueno, efectivamente es la negación del diálogo.
Bueno, la importancia de continuar con lo que se puede decir que está bien, que lo están llevando a cabo de una buena manera, siempre las críticas, pero digo, sumándose a las acciones buenas. Me gusta siempre citar como ejemplo de eso la autovía 19. Ustedes en esta región la conocen muy bien. Yo tenía 28 años cuando asumió Hermes Wiener la gobernación, allá por diciembre del 2007. El anterior gobernador del Partido Justicialista, el ingeniero Bey, había licitado esa obra. Una obra con una inversión de $200 millones, una obra muy costosa, con financiamiento parcial. Una parte la financiaba el Banco Mundial. El gobernador Wiener me encomendó formar parte de la unidad ejecutora de esa obra. 130 kilómetros de autovía, desde Santo Tomé hasta Frontera, hasta el límite interprovincial, construidos con recursos de los santafesinos, que pagamos todos los santafesinos en una ruta nacional, que debería haber hecho Nación. Como Nación no la hacía, la licitó la provincia. Pero quiero volver a esta idea. La licitó el gobernador Obey, del peronismo. La ejecutó el gobernador Wiener, del Frente Progresista, socialista él. La inauguraron los dos juntos. Algo impensado en la actualidad, ¿no? Qué lástima, porque la verdad que la autovía 19 es una muy buena obra. ¿Qué importa que la pensó un gobernador de otro partido político? Yo digo, pero la señal que dio el gobernador Wiener convocando al ex gobernador a decir, che, esta obra la pensaste vos, la licitaste vos, sos parte del proceso que permitió que esta obra tan importante para miles de santafesinos se pueda concretar. Bueno, inaugurémosla juntos, reconozcamos esa labor que tuvo el gobernador anterior. Yo la verdad que hoy observo cómo el gobernador en ejercicio paralizó la mayoría de las obras licitadas por el gobernador Lifchitz o en ejecución durante el gobierno anterior, y las que retomó y logró terminar, ni siquiera reconoce que es una obra de... Ya no digo invitar a quienes fuimos parte de la anterior gestión de gobierno a inaugurarlas, pareciera estar muy lejos eso, pero por lo menos un reconocimiento de que son obras que vienen de gestiones anteriores. ¿Por qué no logramos que eso suceda? La verdad que yo siempre digo, añoro esa Santa Fe que tuvimos, de dos gobernadores de dos colores políticos inaugurando juntos una obra, y creo que Argentina eso hace mucho tiempo que no lo tiene, y la grieta es la antítesis de esto. Nosotros desde el Frente Amplio Progresista estamos queriendo debatir temas concretos, temas que nos interesan a los santafesinos. Digo, yo recién hablaba del acueducto Desvío Orijón, que está en obra y que no sé si en 2022 o en 2023 va a estar la obra terminada, porque está bien diseñada, están los recursos para financiarla. La estamos pagando los santafesinos. Queremos mejor agua potable, la tenemos que pagar los santafesinos. Muy pocos santafesinos saben que AISA, la empresa muy parecida a ASA en su nombre, pero muy distinta en su tratamiento, ASA recibió en 2020 53.800 millones de pesos del gobierno nacional, es decir, de impuestos que pagamos todos los argentinos, para hacer obras de agua potable y de cloacas. ¿Por qué? Si un ciudadano del área metropolitana de Buenos Aires quiere agua potable o cloacas, se la pagamos los argentinos, y si en Santa Fe queremos agua potable o cloacas, lo pagamos los santafesinos. ¿Dónde se debate eso? En el Congreso de la Nación. Y yo siento que los senadores nacionales y los diputados nacionales por Santa Fe, de los dos lados de la grieta, levantan la voz cuando quien gobierna es del otro extremo y se callan cuando quien gobierna es del propio color político. El Frente Amplio Progresista, digo, escuchándote, viene a aportar un poco esto, viene a aportar un poco el consenso tal vez, porque bueno, te escucho a vos, le escuchaba a Clara García también, y coinciden mucho en esto, hacen mucho hincapié de llegar a un consenso y de tratar de ayudar con las buenas acciones. Digo, podríamos decirle a la gente que votando al Frente Amplio Progresista, esta sería una de las principales características, sumado a otras propuestas en relación a los temas que hablábamos, ¿no? Nosotros queremos debatir ideas en la campaña y queremos debatir ideas en el Congreso de la Nación. Nosotros queremos discutir un presupuesto nacional en donde lo vamos a votar si se incluyen las partidas que se le debe reconocer a Santa Fe y que no lo vamos a votar si Santa Fe es dejada de lado. Antes de llegar aquí, justamente posteaba en redes el caso del Procrear. En el presupuesto hoy, en ejercicio 2021, provincia de Córdoba recibe 3.000 y pico de millones de pesos contra 1.100 de Santa Fe. ¿Por qué? Si somos provincias con un tamaño de población y un tamaño geográfico muy parecido, tamaño productivo muy parecido. O fíjense una cosa, el año pasado, por ley 27.561, artículo 12, cualquiera lo puede googlear y lo puede encontrar, votada por senadores y diputados santafesinos, se aprobó el Programa de Emergencia para la Infraestructura Municipal de Buenos Aires, PREINVA, 5.000 millones de pesos de todos los argentinos, aportados desde el gobierno nacional
para todos los municipios de provincia de Buenos Aires que hagan obras, desde los municipios más pobres, La Matanza, hasta los municipios más ricos, San Isidro. Hacen obras de cordón cuneta, de alumbrado público, de mejoramiento de los espacios públicos, parques, plazas, con fondos de todos los argentinos. ¿Cómo puede ser que un senador santafesino vote eso? ¿Por qué? ¿Y los municipios santafesinos? Si quieren hacer esas obras, ¿quién se las paga? Sus propios contribuyentes. Digo, ¿cómo puede ser que yo acá quiero agua potable, la tengo que pagar yo y le tengo que pagar el agua potable al de Buenos Aires? Quiero pavimento, lo tengo que pagar yo y le tengo que pagar el pavimento al de Buenos Aires. Estas cosas, desde nuestra mirada, los legisladores nacionales tienen que ponerlo en debate. Los 3 senadores, que van a ser senadores por 6 años. Digo, si Clara García llega al Senado, va a representar los intereses de Santa Fe por 6 años. O cualquier otro candidato que llegue, ¿no? Digo, durante 6 años tenemos que tener presente que hay solo 3 senadores por la provincia que debieran llevar la voz de Santa Fe. Debemos garantizar con el voto que quien llegue sepa de lo que está hablando y tenga claro que va a votar una ley o va a rechazar una ley en tanto y en cuanto beneficia a Santa Fe y no porque se lo indique su líder de su espacio político que está en Buenos Aires. Porque uno mira de nuevo los 2 espacios de la grieta y se encuentra con que hoy están a los codazos entre ellos para ver quién se saca la foto más rápida, con Cristina, con Alberto, con Macri, con Patricia Burri. Y después, si llegan a ocupar cargos legislativos, ¿a quién van a responder? ¿Al santafesino que lo votó o a aquel dirigente porteño con el cual se sacó la foto? Nosotros no tenemos líderes que nos marquen qué hacer y qué no hacer. Nosotros queremos representar los intereses de Santa Fe. Gonzalo, quedan muchos temas, sabemos que queda muy poco también de la campaña. ¿Por qué o qué es lo que le dirías a aquellos que todavía no decidieron a quién votar el 12 de septiembre? ¿Por qué elegir el Frente Amplio Progresista? Yo digo, no quiero decir por qué no tienen que votar a los demás. Lo que nosotros decimos es, en esta campaña trajimos al debate propuestas concretas que entendemos, si logramos que eso se modifique en el Congreso de la Nación, va a beneficiar no a Clara García, no a Mónica Fey, no a Gonzalo Saglione, sino a los 3,5 millones de santafesinos. Si nosotros logramos que Nación le pague la deuda a Santa Fe, no se va a beneficiar el gobernador Perotti, nos vamos a beneficiar los 3,5 millones de santafesinos. A Rafaela le van a llegar 280 millones de coparticipación si Nación le paga la deuda. Digo, nosotros queremos ir a defender los intereses de Santa Fe. La gente, creo yo, deberá evaluar cuáles son las alternativas, qué es lo que propone, qué es lo que ha propuesto cada espacio político en este proceso electoral y elegir al que considera que mejor lo puede representar. Muchas gracias y éxitos para el domingo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Gonzalo Saglione, candidato a diputado del Frente Amplio Progresista, presentándoles a cada uno de ustedes los precandidatos para este 12 de septiembre. Nos volvemos a encontrar en cualquiera de nuestros vivos de Rafaela Noticias.